Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y nos revele, nos lleve al entendimiento, Señor, de tu palabra, Señor, y lo que tú quieres que sea dicho, Señor, que sea entendido, que así lo podamos captar. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, entonces el arrebatamiento, el rapto y el milenio. Aunque estos temas, señores, son puntos donde aún los grandes estudiosos no se han podido poner de acuerdo, no por ello debemos de tomar una actitud de desconocimiento sobre estos hechos, pues estos hechos están en la Biblia, ¿verdad? Y aunque no somos una iglesia que vive afanada por los hechos de los últimos días de la escatología, pero estos hechos están en la Biblia y tenemos que por lo menos conocerlos. Disculpen, yo no escucho o nadie está conversando. David, ¿tú me escuchas? Sí, se escucha. Sí, perfectamente. Se escucha también aquí. Ah, bueno, parece que entonces, Hulda, si los otros me escuchan, continúo. Sí. Perfecto, pues continuamos entonces. Ya. Es importante señalar que no les voy a hablar de una posición que tiene la iglesia y que hay que aceptarla, sino lo que pretendo es hablar de las diferentes opiniones que vemos a través de las interpretaciones más comunes y aceptadas de estos temas, del tema del arrebatamiento, del rapto y el milenio. Les vamos a hablar de las diferentes opiniones. Vamos a conocer las diferentes opiniones que hay para así nutrirnos del tema. Cuando hablamos de los eventos de los últimos tiempos, hablamos de escatología. Escatología viene de la palabra griega eschatos o escatos, que significa postrero o último, y logos, que significa tratado o estudio. Por lo que la escatología es el estudio de las últimas cosas o de los eventos finales, como son la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, la gran tribulación, el milenio, el juicio final. Eso pertenece a los eventos de los últimos tiempos o a la escatología. A pesar de que la fuente de estudio es una sola, la Biblia, ¿verdad? Es nuestra fuente de estudio. Existen al menos 4 escuelas o sistemas de interpretación escatológica, que son el historicismo, el preterismo, el espiritualismo y el futurismo. No pretendo cansarlos hablándole de estos sistemas de interpretación. Lo que quiero es que sepan que existen y una breve idea de estos sistemas de interpretación o escuelas de interpretación. Un sistema es los historicistas. Estos escritores enseñan que casi todas las profecías de la Biblia, mayormente las del libro de Apocalipsis, señalaban hechos y situaciones que se han venido cumpliendo a través de la historia del mundo y de la iglesia. Ellos dicen que los hechos de Apocalipsis se han venido cumpliendo a través de la iglesia, de la historia de la iglesia y del mundo. Sin embargo, sabemos que las revelaciones de Apocalipsis son para los últimos tiempos. Son muy pocos los que en la actualidad siguen este método de interpretación, pero en épocas pasadas estos escritores produjeron libros que todavía se venden en la librería y están en muchas bibliotecas. Estos escritores, por ejemplo, en el capítulo 13 del Apocalipsis, que habla del anticristo, ven una figura profética del papado romano. Yo estoy seguro que muchos han escuchado de eso. De ahí vienen esas historias. O esas interpretaciones, mejor dicho.
otro sistema de interpretación, los preteristas. Estos escritores creen que todas las profecías de la Biblia se cumplieron durante los siglos I y II de la era cristiana. Según este enfoque, casi todas las profecías del libro de Apocalipsis se cumplieron con la caída de Jerusalén y solo tienen un valor semejante a las profecías del Antiguo Testamento ya cumplidas. Otro sistema de interpretación. Los espiritualistas, también se le llaman los idealistas. Estos ven las profecías solo como enseñanzas espirituales. El término espiritualista no se usa aquí para dar la impresión de que los otros sistemas de interpretación no son espirituales o no vean el lado espiritual de las cosas. Lo que se da a entender con este término es que este sistema interpretativo se limita a percibir las profecías solo desde un punto de vista espiritual, tomándose solamente las lecciones prácticas que se pueden derivar de ellas. El otro sistema, decíamos que eran 4, los futuristas. Una inmensa mayoría de los escritores y maestros evangélicos de hoy son partidarios de este sistema futurista de interpretación. Tanta popularidad ha alcanzado este método que muchos lectores cristianos y aún no cristianos ni siquiera se han percatado de la existencia de los otros 3 métodos interpretativos que mencionamos. Ellos basan su interpretación en los siguientes pilares. Se interpreta literal lo que es literal, lo que según el contexto general debe ser interpretado de esta manera. Se interpreta simbólicamente lo que es simbólico. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis hay muchas profecías que requieren una interpretación simbólica, pues no tendrían sentido o estarían fuera de lugar si se les considera como literales. Y el último pilar, se aplica la ley de doble referencia. Se toman en cuenta los casos bíblicos en que un personaje o un evento, además de su realidad propia, también representen proféticamente a otro personaje o evento del futuro. Un ejemplo de esto es, yo creo que el ejemplo más claro es Isaías 14, sobre el rey de Babilonia, y Ezequiel 28 acerca del rey de Tiro, donde aunque se habla de estos reyes, se ve que las mismas sobrepasan la realidad humana y se les aplica una profecía que tiene que ver con la caída de Satanás. Estos son, señores, los 4 sistemas interpretativos que usamos en la Biblia y sobre todo en aquella literatura apocalíptica, ¿verdad? Son los sistemas que se usan, que se han usado. Y hablamos de estos 4 sistemas de interpretación de la Biblia. Lo que quería era que supieran, ¿verdad? Que conocieran que existen estos 4 sistemas, que no es un único sistema de interpretación. De hecho, hay más, pero estos son los 4 que más se han usado. Y sobre todo, ya últimamente, el sistema futurista, como hablamos. Entonces, en esta imagen muestra una serie de eventos escatológicos alrededor de Cristo. Como lo ve un sistema de interpretación particular, no quiero hablar de ahora sistema, sino que vean varios eventos, como por ejemplo el surgimiento del anticristo, el regreso de Cristo, donde se produce el arrebatamiento, aflicciones sin par, lo que conocemos como la gran tribulación, que ya hemos hablado de la gran tribulación, ese periodo que algunos dicen de 7 años, donde la tierra recibirá el castigo, la ira de Dios, donde se manifestará el anticristo también y serán perseguidos las personas. Bueno, el juicio final también vemos ahí, vemos el milenio, vemos un mundo nuevo también.
De esto nos concentraremos en el arrebatamiento, que ya hemos hablado anteriormente del arrebatamiento. Un arrebatamiento especial llamado rapto y el milenio. En estos tres eventos nos vamos a concentrar. Recordando que, como hemos dicho en estudios pasados, cuando hablamos de arrebatamiento, entendemos que, como dijo Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Eso entendemos. O sea que Cristo, en su segunda venida, antes de tocar tierra, en las nubes, resucitarán los muertos en Cristo incorruptibles, y los que vivimos, que somos de Cristo, seremos transformados y todos iremos con Él en las nubes. Eso es lo que entendemos del arrebatamiento. En cuanto al milenio, el milenio hace referencia a los 1000 años luego de la venida de Cristo, donde Cristo reinará personalmente sobre la tierra a su pueblo, como lo dice Apocalipsis 20. Veamos el milenio. ¿Qué dice la Biblia sobre el milenio? Y luego veamos lo que dicen los estudiosos de la Biblia basados en los sistemas de interpretación que ellos interpretan en estos versículos, en Apocalipsis 20, sobre todo los versículos del 1 al 6. Vamos a leer. Ustedes lo tienen en pantalla. Dice así: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, y a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es lo que dice Apocalipsis 20, del 1 al 10. Debemos reconocer, señores, que el libro de Apocalipsis es un libro donde hay mucho simbolismo propio de la literatura apocalíptica judía. La manera de interpretar estos versículos ha llevado
a que hayan varias ideas sobre el milenio. Unos lo interpretan de forma casi literal, otros la interpretan de una manera simbólica. Entonces, vamos a ver qué dice. Unos de una forma casi literal, otros de una forma simbólica. El milenio, señores, ha dividido al cristianismo en tres grupos. O mejor dicho, ha dividido la opinión del cristianismo en tres grupos. Yo creo que esa es la palabra correcta. Ha dividido la opinión del cristianismo en tres grupos. Los premilenaristas creen en el milenio literal, como lo dice, como lo leímos, y que Jesús vendrá antes del milenio para dejarlo establecido. Los postmilenaristas creen que Cristo vendrá después del milenio, pero no del milenio literal del que se habla en Apocalipsis 20, sino otro milenio que estaremos hablando más adelante. Y los amilenaristas que creen que no habrá milenio. Ahora, ¿por qué ellos creen? Vamos a ver. O sea, tanto los postmilenaristas como los amilenaristas no creen que ocurrirá el milenio literal, sino que ellos dicen que cuando en Apocalipsis 20 habla de que Satanás está atado, se refiere a que no puede detener el avance del evangelio entre las naciones. Y una muestra de eso, de que Satanás no puede detener el avance del evangelio en las naciones, es que nosotros, los gentiles, somos cristianos. O sea, que el milenio, ellos dicen que es el actual reinado espiritual, lo estamos viviendo ahora. El actual reinado espiritual de Cristo sobre la iglesia, que comenzó con la muerte y resurrección de Cristo. Ahí se ató simbólicamente a Satanás y que continuará, hasta que Cristo regrese por su iglesia, por sus santos. Esto es lo que dicen, el alegato, ¿verdad? Que hacen los amilenaristas, los que no creen en el milenio literal. Ellos dicen eso, lo toman simbólicamente y dicen que ese simbolismo de atar a Satanás, ellos entienden que Satanás está atado porque no puede detener el avance del evangelio desde la muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo que creen los amilenaristas y los postmilenaristas. Recuerden, señores, tres opiniones con relación al milenio: premilenialismo, postmilenialismo y amilenialismo. Esa es una pregunta de examen. Vamos a ver cada una de ellas, de estas opiniones. Vamos a comenzar con el premilenialismo. El premilenialismo se puede dividir en dos grandes bloques muy separados. Dos bloques tienen el premilenialismo: el clásico y el dispensacional. El premilenialismo clásico también se le llama histórico. Cuando ustedes lean, lo van a ver como clásico o como histórico. Cree que Cristo vuelve al final del periodo de la gran tribulación. Su iglesia es arrebatada y Cristo destruye al anticristo. Inaugura su reino milenial aquí en la tierra desde Jerusalén, y serán tiempos de paz y prosperidad. Pero al acabar los 1000 años, Satanás se levantará en contra de la autoridad de Cristo y Cristo lo vencerá. El diablo será condenado eternamente y luego vienen los otros eventos como el juicio final. Eso creen el premilenialismo, ¿verdad? Creen en el milenio, el clásico o histórico, y ahorita veremos por qué se le llama histórico.
El otro bloque de los que creen en el milenio es el premilenialismo dispensional. También se le llama moderno. Esta opinión nace en 1830, o sea que tiene menos de 200 años, 190 años. Está de acuerdo en la mayoría de las cosas que acabo de decir, que piensan los clásicos, ¿verdad? Los históricos. Pero no obstante, ellos creen que Cristo, antes de volver por segunda vez, primeramente vendrá de una forma no visible a raptar a su iglesia para que no pase por la gran tribulación. Y luego, 7 años después, viene de una manera visible con su iglesia. Esta doctrina es conocido como el rapto. A esto es que le llaman el rapto que ustedes tanto han escuchado. Entonces, la diferencia básica entre estos dos bloques que creen en el milenio, ¿verdad? Radica en que para los premileniaristas clásicos o históricos, el arrebatamiento y la venida del Señor es un solo evento. O sea, Cristo viene y antes de llegar a la tierra, en las nubes ocurre el arrebatamiento. E inmediatamente baja a la tierra con su iglesia. Los dispensacionalistas enseñan que son dos eventos separados por un periodo de 7 años. Y ese periodo pone en marcha la 70ª semana de Daniel, que vemos en el libro de Daniel, que es el periodo de la gran tribulación. Vamos a ver esto con una gráfica para entenderlo mejor. Cuando lo vean con la gráfica, creo que se entiende mucho mejor. Y seguimos hablando de ellos. Ahí vemos el premilenialismo histórico, que también se le llama clásico, ¿verdad? Este era el punto de vista de la iglesia primitiva hasta alrededor del año 400 después de Cristo. Ese era el punto de vista de la iglesia primitiva. Premilenialismo histórico. Comienza con la muerte, como dije, y resurrección de Jesús. Si vemos en la gráfica, vemos una cruz. Ahí está indicando la muerte de Cristo, ¿verdad? Muerte y resurrección de Cristo. Después viene un periodo indefinido de tiempo. Ellos que se le llaman la era de la iglesia, ¿verdad? La era de la iglesia. Este periodo indefinido de tiempo en el cual estamos viviendo. Luego viene un periodo de 7 años de tribulación, en el cual, si recuerdan los estudios pasados, Pablo decía, señores, antes de la venida de Cristo, tiene que manifestarse el inicuo, el anticristo, ¿verdad? Se supone que en ese periodo se va a manifestar el anticristo. Entonces Jesús aparece en los cielos al final de la tribulación, al final. Miren el gráfico y vemos, ¿verdad? Jesús, una flecha, no toca tierra y entonces hay una flecha hacia arriba indicando que se efectúa el arrebatamiento. Y se produce el arrebatamiento. Su iglesia, muertos y vivos, se encuentran con él en el cielo y bajan a la tierra para darle inicio al reino milenial. Al final de los tiempos, la tierra será renovada, como dice Pedro en su carta, y se producirá una tierra nueva, como dice Apocalipsis. Miren el símbolo de la tierra. O sea, que nos quedamos en la tierra, ¿verdad? Tierra nueva, cielo nuevo. Y nos quedamos en la tierra por siempre. Ese es el premilenialismo histórico. Ahora vamos a ver el gráfico del moderno o el dispensacional. Como ya dijimos, este punto de vista nació a principios del 1830, específicamente.
revive el enfoque clásico o histórico que vimos anteriormente, con la excepción de su concepto de rapto de la iglesia. Si vemos el gráfico, antes de comenzar la gran tribulación, Cristo viene. Ocurre el arrebatamiento, miren la flecha hacia arriba, y el rapto de la iglesia, miren que se ve la flecha entonces que queda en el cielo. Queda en el cielo. Alrededor de 7 años después, cuando ya ha pasado lo que conocemos como la tribulación, Cristo entonces vuelve a la tierra de una manera visible. Visible, miren la flecha. Y entonces le da paso al milenio y miren el símbolo también de la tierra. Es bueno señalar esta teoría del rapto de la iglesia se ha hecho muy popular en todo el mundo. Aparece en libros, revistas y películas. Se han hecho muchas películas y series de televisor, lo cual ha contribuido a tener una inmensa aceptación esto del rapto. Ahora, es bueno señalar que ninguno de las opiniones que vamos a ver, el que ya vimos, premilenialismo histórico, ni los post, ni los amilenialistas, todos ven el arrebatamiento como un evento de la segunda venida de Jesús, donde todo ojo le verá, todo ojo le verá. Solo el dispensacional, el premilenialismo dispensacional, mantiene esta teoría del rapto secreto. Solo ellos. Después todos los otros dicen que viene Jesús, ocurre el arrebatamiento y entonces viene Jesús con la iglesia en el mismo evento, no como dicen el premilenialismo moderno, que ocurre el rapto y 7 años después es el rapto secreto. Y 7 años después entonces que viene Cristo y todo ojo le verá con su iglesia. Ese es el punto de vista de lo que llamamos la teoría del rapto secreto. Cuando ustedes oigan, ya saben lo que significa esto. Al otro lado del espectro están los postmileniaristas y los amilenaristas. En realidad, los dos sistemas son muy parecidos. Niega que habrá un milenio literal. Ellos dicen que ahora mismo estamos en el milenio. Sostienen que el milenio es el actual reinado de Cristo sobre la iglesia y que continuará hasta que Él regrese por sus santos. Los postmilenaristas, esa postura es de una minoría muy pequeña dentro de los evangélicos. Dicen que Cristo volverá a un mundo prácticamente cristianizado. Ellos tienen fe en el triunfo global del evangelio y que la iglesia reinará antes de que Cristo venga. Los amilenaristas, por su parte, no comparten este optimismo y creen que esta edad presente será un periodo de pecado. Eso es así. No creen en una cristianización global de todas las naciones, en el sentido de que va a ser tan grande que la iglesia va a gobernar las naciones. Vamos a verlo en una gráfica para entenderlo mejor. El amilenialismo fue creado por San Agustín alrededor del año 400 después de Cristo. Sostiene que el milenio es el actual reinado espiritual de Cristo sobre la iglesia. Miren la gráfica, como dice, después de la muerte y resurrección de Cristo, viene un periodo indefinido de tiempo
en el cual estamos, y a eso es que ellos le llaman lo que quiere decir en Apocalipsis, lo que interpretan como un milenio. Y ese periodo indeterminado continuará hasta que Cristo regrese. Miren que en la postura amilenialista no existe lo que se llama la tribulación. Ellos dicen que la tribulación viene cada vez que hay, por ejemplo, guerras, que hay persecución de los cristianos o que ha habido. Esos son momentos, esos son tiempos de tribulación. También que la tierra nueva es un lenguaje simbólico para referirse al cielo. Miren que en la gráfica no aparece la tierra. O sea que según el amilenialismo, cuando viene Cristo, todo ojo le ve, ocurre el arrebatamiento, todo ojo le ve, pero nos quedamos en el cielo y continúan entonces ya con el juicio final y las otras cosas que vienen luego. Eso es el amilenialismo. Por su parte, el punto de vista postmilenial se desarrolló en el siglo XVII, mucho tiempo después de la Reforma Protestante. Sostiene que la era de la Iglesia evolucionará gradualmente hacia una edad de oro, lo que ellos le llaman el milenio, a esa edad de oro, a esa época, en la cual la Iglesia reinará sobre el mundo entero. Miren en la gráfica el punto de partida, ¿verdad? Que es la muerte y resurrección de Cristo, la cruz, la era de la Iglesia, y luego viene una edad de oro, un reinado de la Iglesia, dicen ellos. El postmilenialismo prácticamente murió con el comienzo de la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial. Esto tiraba por el suelo la posibilidad de perfeccionamiento del ser humano que va, es para atrás que vamos, o sea, el pecado arropará. Esto prácticamente ha quedado ya ese punto de vista. Las guerras lo han hecho ver la perspectiva real del hombre, del pecado. Estos señores son las opiniones, ¿verdad? Las tres opiniones que existen en cuanto al milenio y las posiciones que tienen cada una de ellas con relación al arrebatamiento. Y como vimos, todas indican y ven el arrebatamiento como un solo evento que se ejecuta en la venida del Señor. Y en cambio, el modelo premilenialista dispensacional o moderno lo ve como un rapto, ¿verdad? Hay un arrebatamiento, hay un rapto, Jesucristo no es visto, viene de una manera secreta que no se ve, invisible, ocurre el rapto y 7 años después, entonces cuando termina la tribulación, viene Jesucristo con su iglesia, ahí bueno, sabemos lo que ocurre con el anticristo y todo, y siguen los eventos. Estos son los puntos de vista, lo que tenemos que saber, y es importante saber, ¿verdad? Cuando leemos libros, cuando nos hablan de esto, saber las posturas, saber que hay varias escuelas que han habido en el transcurrir de la historia, varias escuelas de interpretación. Y esas mismas interpretaciones, que una lo hacen literal, otros tienen otro punto de vista, lo que ha arrojado con relación al milenio, y al arrebatamiento y a este nuevo arrebatamiento que se le llama el rapto de la iglesia.
Pero, señores, aunque existen varias opiniones y vemos que hay varias opiniones entre el cristianismo, ¿verdad? En cuanto a los eventos de los últimos días, lo importante, señores, lo verdaderamente importante, lo verdaderamente importante es que todas las formas de interpretación están de acuerdo en dos puntos. Todos están de acuerdo en que Cristo volverá por su iglesia. Primer punto, la bendita esperanza que tenemos los cristianos. Todos están de acuerdo en que Jesús regresará por su iglesia. Y lo segundo, todos están de acuerdo en que los redimidos, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, pasaremos la eternidad con Él. Señores, esto es lo más importante, lo más importante. Ya de que hayan diferencias entre cómo van a ocurrir las cosas, eso, señores, para nada no afectaría lo que es realmente importante, que Jesús regresa por su iglesia y que pasaremos lo que hemos creído en Cristo, en el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Lo que hemos puesto nuestra fe y tratamos de hacer su voluntad, pasaremos la eternidad con Él. Eso es lo que realmente importa. Yo recuerdo que cuando dimos la clase sobre el milenio en la iglesia, hubieron diferentes puntos de vista. Por ejemplo, a mí me gusta el premilenialismo histórico o clásico. Otros veían el método o la opinión dispensacional como la que creían que era. Otros, bueno, veían la parte del amilenialismo. Sin embargo, lo importante es que esto no crea diferencia, no crea diferencia entre los hermanos, porque lo que realmente importa es que Cristo regresará por su iglesia y pasaremos la eternidad con Él. Eso es lo que realmente importa. Con esto, señores, damos término a este estudio bíblico. Esperamos que esto te ayude a entender que, aunque existen diferentes puntos de vista en cuanto a los eventos de los últimos días, un día el Señor regresará y estaremos con Él para siempre, para siempre. David, lo que quería, señores, como dije al principio, es que vieran los diferentes, ¿verdad? Los diferentes puntos de vista. Porque a veces se oye hablar y, bueno, y estamos perdidos en el aire. O sea, tenemos que conocer esos eventos. No ser unos fanáticos, ¿verdad? Como hay iglesias que son fanáticos de la escatología. Como siempre hemos dicho, lo importante es que estemos preparados. Eso es lo que la iglesia, ¿verdad? Wesley lo que decía, hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Ese tiene que ser el foco. Estar preparado para la venida del Señor. Lo que quería era que vieran y entendieran los diferentes puntos de vista. David. Hay un viejo corito que dice, yo sé que Cristo viene, yo espero su venida. El que esté preparado, con él se irá para arriba. Y ya, así de sencillo. Así es. Y eso debe ser nuestro anhelo, esperar, desear la venida del Señor y estar nosotros preparados. Que así como veíamos en este estudio de hoy, que esto pase primero que aquello después, que venga, que se quede en la nube, como sea. Lo importante es uno estar en la lista cuando el Señor regrese. Amén. Entonces, hermanos, vamos a pasar al repaso, a la pregunta de repaso. La voy a poner ahora en pantalla para que evaluemos cómo estamos nosotros
en cuanto a la enseñanza, lo que hemos aprendido. Ahí está. Las preguntas, dice, ¿la escatología es el estudio de las últimas cosas o de los eventos finales? Usted va a contestar sí o no. La segunda pregunta, ¿existen varios sistemas de interpretación de la Biblia? Usted va a contestar sí o no según lo que hablamos. Si existen varios sistemas de interpretación de la Biblia. Tercera pregunta, ¿la opinión cristiana frente al milenio está dividida? Usted va a decir sí o no. Pregunta 4. Escoja los 3 grupos de opinión cristiana frente al milenio. O sea, usted va a coger 3. 3 de 4 opciones que hay. Y la pregunta 5. Escoja 2 declaraciones verdaderas frente a la forma de interpretar el milenio que vimos. 2 vamos a escoger. La primera, la A dice, no debo ser amigo de alguien que tenga una opinión del milenio diferente a la mía. La segunda, todos están de acuerdo en que Jesús regresará por su iglesia. Y la tercera, todos están de acuerdo que los redimidos pasarán la eternidad en la presencia de Dios. Usted va a escoger 2 de esas 3 que yo dije. Señores, voten, nada más van 9 de 24. Voten, honorable diputado. No sean tímidos. ¿Qué pasa? Que queremos ver algo. Solo van 13 de 24. Anímense y voten. Anímense. $14 de 24. Esperamos, yo quiero ver algo. Así que anímense, señores. Anímense, anímense. Van 16 de 24. Llega por lo menos a 22. Vamos a ver si llegamos a 20, ¿verdad? O cerca. $16, señores, se ha quedado ahí. Voten. Tímido. Están tímidos, señores. Voten, voten. En votar, que no hay COVID. ¿Perdón? Ah, sí, pues. Voten, señores. Nos hemos quedado frisados en 16. Bueno, voy a cerrar la votación. Parece que ya Sí, vamos, ciérrala, David, y vamos a ver. Vamos a ver. La primera pregunta, todos contestaron bien la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿existen varios sistemas de interpretación de la Biblia? El 88% dijo que sí, un 13% que no. Sí, señores, existen varios sistemas de interpretación y fueron las cuatro escuelas que yo mencioné primero. Los historicistas, preteristas, futuristas y espiritual. Hay 4 sistemas de interpretación, o han habido más, pero esos son los que más se conocen. La opinión cristiana frente al milenio está dividida. El 94% dijo que sí. Perfecto, así mismo es, señores. Es un hecho que la opinión, no lo cristiano, la opinión está dividida. Por eso uno cree, dijimos que hay premilenialistas que creen en el milenio literal y hay amilenialistas que creen que no va a haber milenio y postmilenialistas que dicen
que va a haber un milenio, pero no el milenio literal. O sea, que no creen el milenio literal. Pero el 94%, perfecto. Escoja 3 grupos de opinión cristiana frente al milenio. Bueno, ahí, perfecto. Casi todo el mundo contestó bien. El amilenialista, el 81%. El protestante, eso señores, no es un método, no es una opinión cristiana frente al milenio. Alguien, 2 personas lo escogieron. Pero el 100, 94 y 81% escogió bien. Y escoja 2 declaraciones verdaderas frente a la forma de interpretar el milenio que vivimos. El 88% dicen que todos están de acuerdo en que Jesús regresará por su iglesia. Y el 88% también en que los redimidos pasarán la eternidad en la presencia de Dios. 14 de 16. Pero de esos 16 no fue que escogieron la primera pregunta, David, porque veo que nadie votó por la A. No. Eso fue que en esa 14 pregunta, de los 16 escogieron, 14 de los 16 escogieron las 2 últimas. O sea, nadie votó por la respuesta que decía que no debo ser amigo de alguien que tenga una opinión del milenio diferente a la mía. O sea que con esa última pregunta, que es la más importante de todas, y todas votaron por ella, yo me siento conforme de ese estudio, porque eligieron lo más importante, que estamos de acuerdo, Jesús regresará y que pasaremos con él la eternidad. David. Amén, muy bien, perfecto. Y así es. Aparentemente el tema ha quedado claro y ya no hay problema ni discusión, ni hay que estar peleando en una guagua pública por eso. Pero es bueno estudiar esto para que sepamos que sí existe, que hay diferencias de opinión y qué es lo que pensamos unos y otros. Perfecto. Pero como hemos estado recalcando cada vez, lo que tenemos es que estar preparados. Sí. Y investiguen, señores, ahora ya con este poquito de conocimiento que hemos transferido, entonces ya eso sirve de base para comenzar a estudiar, que es lo que pretendemos, para comenzar a investigar. ¿David? Así es. Muy bien, hermanos, nos quedan unos minutitos disponibles. Si alguien tiene alguna pregunta que desea aclarar. Yo tengo una pregunta. ¿El libro se acabó? No. Quedan. Yo aclaré, Hulda. Ahí tú dijiste que no se oía. El libro le queda 1 o 2 lecciones, me parece. Sí. Hoy no tuvo basada completamente. Tocaba la lección 23 y son 25 lecciones. Sí, lo que yo no lo basé en el libro porque quise agregarle, porque el libro solamente hablaba del arrebatamiento y yo quería, para hacerlo completo, hablar sobre el rapto y hablar sobre el milenio y los métodos de interpretación, que eso tampoco lo mencioné en el libro, pero quedan 2 lecciones del libro solamente. Después seguimos con la parte 2. Hay que irlo gestando ya. ¿Alguien más? Pastor. Adelante, Morfán. En la presentación da la impresión como que rapto y arrebatamiento son 2 cosas diferentes. El evento que aparece en 1 Tesalonicenses 4, en griego es arpazo. Los históricos le llaman arrebatamiento porque no creen que es secreto. Los dispensacionalistas le llaman rapto porque creen que es secreto. Pero es el mismo evento, solo que 2 grupos usan palabras diferentes para referirse a él.
Sí, así es, pero no solamente la palabra, sino también, así como vimos en el estudio, lo ubican en dos momentos diferentes. Hay unos que lo ubican antes del milenio, otros lo ubican después, pero así mismo como usted dice, realmente es lo mismo con dos nombres diferentes. Y lo que la diferencia es de que unos creen que es secreto y otros creen que todo ojo lo verá. Pero es muy buena la aclaración suya, mano Fran, porque realmente así es. ¿Alguien más? Bueno, parece que todo quedó claro, Monoplinio. Bueno, Hay dos anuncios antes de despedirnos. Uno es de que el gobierno no aprobó la tercera fase, que supuestamente iba a iniciar mañana. ay, mi madre. No tendremos hasta ahora ningún cambio en la iglesia. Esperábamos que en la apertura tercera la iglesia pudiera reunirse 3 veces por semana, o sea que los estudios de los martes y la oración de los viernes iban a volver al templo, pero no fue aprobada la tercera fase, parece que nos quemamos en la segunda. Así que mis hermanos, continuamos por estos canales de Zoom y de Facebook los martes en el estudio, miércoles y viernes la oración y los jóvenes los sábados por acá. Y sí seguimos los domingos con toda la medida del lugar, reuniéndonos en el templo. Otro anuncio es de que mañana es la cesárea de Brenda. Esta noche estemos orando por esa muchacha. Ya solamente nos quedaría Ibelice en la lista de las futuras madres, porque ya Brenda mañana esperamos con Dios delante que salga todo bien y conozcamos ya a ese muchachito. Oremos por Brenda en nuestras oraciones de esta noche. Amén. Y si no hay más nada, hermanos, entonces Dios nos bendiga y nos vemos mañana por aquí en el culto de oración, puntual a las 8, por este mismo canal. Bendiciones y gracias a aquellos que se están conectando hoy por primera vez, como también por aquellos que nos están escuchando por Facebook también en este día. Vamos a orar para terminar. Padre bueno y eterno, alabamos, bendecimos tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque tenemos esa seguridad, oh Padre, de que tú vienes. Y te pedimos, oh Señor, que tú sigas manteniendo tu misericordia para con nosotros y nos permitas estar preparados, esperando gozoso ese momento. Señor, que cuando escuchemos noticias que suelen parecerse a esas señales del fin del mundo, en vez de preocuparnos o de asustarnos, nuestra posición sea de gozo, de alegría, saber que ese gran día ya se acerca. Y cada cristiano, Señor, debe tener eso en su corazón, de que nuestra graduación, nuestro mayor gozo será cuando estemos contigo en la eternidad. Padre, también ayúdanos a entender que no importa, oh Padre, cómo suceda ni cuándo suceda. Lo importante, Señor, es que estemos preparados. Y que mientras eso sucede, podamos nosotros, oh Señor, alcanzar el mayor número de personas como tú nos ordenaste en esa gran comisión de que prediquemos tu mensaje, que anunciemos la salvación, que anunciemos tu mensaje de perdón, de amor, de misericordia, para que el mayor número te conozca y así podamos repletar, oh Señor, el reino de los cielos. Danos, Señor, cada día la fuerza, danos, Señor, cada día la inteligencia y la estrategia para llevar esta labor tan grata a cabo y que podamos nosotros, Señor, gozarnos juntos en el reino de los cielos. Te amamos, te bendecimos, Señor. Gracias te damos por nuestro hermano Plinio, que se prepara para tus estudios. Gracias también por nuestro hermano Waldo, que con su libro nos sirve de base, oh Padre, para también poder trabajar estos temas. Gracias te damos, Señor, por todo hermano que está aquí conectado, como por aquellos, Señor, que también en sus casas se unen a nosotros a través de la oración. Te bendecimos, Señor, y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones para todos. Gracias igual. Bendición. Bendiga. Amén. Bendiciones Gracias a todos. para todos. Gracias.